Desde que era un niño, Kumo había sido aceptado como aprendiz bajo la tutela del venerado maestro Naoto. Los aldeanos solían mirarlo con admiración, pensando que estaba destinado a grandes cosas, y que su espíritu estaba en paz. Sin embargo, a medida que los años pasaban, y Kumo se adentraba en la madurez, una sombra comenzó a sentarse en su mente. Cada noche, al caer en el sueño, era arrastrado a un torbellino de pesadillas. Veía a su pueblo arder en llamas, a sus seres queridos siendo arrastrados por torrentes incontrolables, y a él mismo, paralizado, incapaz de actuar ante la adversidad. Las pérdidas y desilusiones que encontraba en estos oscuros sueños, eran nítidas y dolorosas. Despertaba cada mañana, con el sudor pegando sus ropas a la piel, el corazón galopando en su pecho, y las imágenes de la noche anterior atormentando sus primeros pensamientos. A pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, las ojeras y la mirada distante de Kumo no pasaron desapercibidas para el maestro Naoto. El maestro, siempre atento y receptivo, había notado desde hace tiempo la tormenta interna que azotaba el alma de su pupilo. Sabía que Kumo estaba luchando con temores que iban más allá de las preocupaciones cotidianas, y que se trataba de una batalla que debía enfrentar para encontrar la verdadera paz interior. Una mañana, después de una noche particularmente agitada, Kumo buscó a Naoto en el jardín. Allí, en medio de un estanque con flores de loto, estaba el maestro, observando los reflejos en el agua. «Maestro», comenzó Kumo, «cada noche, el temor se apodera de mí. Temo a la llegada del día siguiente, a lo desconocido, tengo miedo a la incertidumbre. ¿Cómo puedo liberarme de esta cadena que me aprisiona?» Naoto levantó la mirada, y tras un momento de silencio, invitó a Kumo a un viaje que cambiaría su vida. «Hoy», dijo el maestro, «emprenderemos un viaje». Sin más preámbulos, ambos se adentraron en el bosque. Caminaron durante horas, cruzaron ríos y ascendieron montañas. Kumo estaba confundido, pero confiaba en Naoto. Al llegar al pie de la montaña más alta, Naoto señaló la entrada de una cueva. «Dentro», dijo, «encontrarás lo que más temes, tus miedos más oscuros, debes enfrentarte a ellos para salir victorioso. Cuando sientas tu mundo perecer en la oscuridad, recuerda que hay luz en tu mirada, un brillo en tus ojos con el que podrás vencer». Kumo se detuvo un momento frente a la boca de la cueva, cuyo interior estaba oscurecido por las sombras. Su corazón martilleaba su pecho, como un tambor persistente que resonaba con su ansiedad. Kumo podía sentir la frescura del aire que emanaba de la cueva, tocando su piel y llevando consigo un escalofrío inquietante. Con una mano en su pecho, buscó calmarse. Inspiró profundamente, sintiendo el aire llenar sus pulmones, y mientras exhalaba, intentó liberar parte de su aprensión. Dio un paso al frente, y con una determinación silenciosa, cruzó el umbral de la cueva. A medida que avanzaba, los estrechos pasillos de la cueva se ramificaban en múltiples direcciones, como las venas de un corazón gigante. Y con cada paso que daba, se encontraba con manifestaciones etéreas de sus temores más profundos. Primero, vio a su familia y amigos, con sus rostros retorcidos por el dolor y la tristeza, desapareciendo uno a uno en la neblina, dejándolo atrás. Su garganta se cerró al imaginar una vida sin ellos, sintiendo el peso opresivo de la soledad y la pérdida de sus seres queridos. Luego, se encontró en la plaza central de su aldea, pero esta vez, todos lo señalaban y se reían de él. Sus compañeros de entrenamiento, quienes una vez compartieron risas y sueños, ahora lo miraban con desprecio. La vergüenza lo inundó, y el miedo al rechazo se apoderó de él, arrastrándolo hacia abajo como cadenas invisibles. Por último, se vio a sí mismo, pero en una versión distorsionada, fracasando en cada tarea que intentaba y cada desafío que enfrentaba. Sus proyectos se derrumbaban, sus enseñanzas eran erróneas y su influencia se desvanecía. El temor de no estar a la altura de las expectativas de los demás lo envolvió, amenazando con ahogar su espíritu. Por un momento, la idea de huir, de retroceder y escapar de esta prisión mental, fue abrumadora. Pero una voz interior, tenue pero firme, lo impulsó a seguir adelante. Por fin, llegó a una cámara iluminada por unas pequeñas velas.
En el centro, había una figura encapuchada. Era el miedo personificado. Kumo se preparó para enfrentarlo, pero la figura solamente le enseñó un espejo. Al mirarse, Kumo vio todas sus inseguridades reflejadas, pero también notó algo más, un brillo en sus ojos, la chispa de la determinación. De repente, la cámara comenzó a temblar. Las velas se apagaron, y Kumo quedó en la oscuridad total. Sintió miedo, pero recordó el brillo en sus ojos, y las palabras del maestro Naoto empezaron a cobrar sentido. Cerró los ojos y empezó a meditar, sintió como ese brillo se acompasaba con su respiración, primero era nervioso y vibrante, pero poco a poco se fue calmando y pudo concentrarse en su respiración. Pasó lo que parecieron horas, pero al fin, pudo controlar su nerviosismo y miedo. Al abrir los ojos, sus miedos habían desaparecido iluminados por una nueva luz que había aparecido a lo lejos. Kumo siguió la luz y emergió de la cueva. Allí estaba Naoto, esperándolo con una sonrisa. Pero algo había cambiado en Kumo. Sus ojos ya no reflejaban temor, sino valentía. «Maestro», dijo Kumo, «enfrenté mis miedos». «Pero, ¿por qué me hiciste pasar por eso?» «Joven discípulo», comenzó el maestro, con su voz calmada y serena. «Nuestros temores no son predicciones del mañana, ni visiones de un destino inevitable. Residen, en cambio, en las intrincadas redes de nuestra mente, tejidas por dudas, inseguridades y las historias que nos contamos a nosotros mismos». Kumo frunció el ceño, intentando procesar las palabras de su maestro. Naoto continuó. «El futuro es incierto, es verdad. Pero es precisamente esa incertidumbre la que da lugar al temor. Tememos lo que no conocemos, lo que no entendemos. Pero en realidad, no es el futuro el que tememos. Es nuestra percepción del mismo, la que hemos construido en nuestras mentes, la que nos atemoriza». Kumo escuchó mientras Naoto continuaba, «No hay nada malo en sentir miedo. Es natural. Pero debes enfrentarlo con coraje y comprensión, como has hecho en la cueva. Al explorar tus miedos, te darás cuenta de que son como nubes oscuras que se disipan cuando la luz de la conciencia brilla sobre ellos». Naoto se inclinó hacia Kumo, y dijo en un tono más bajo, «Recuerda, el temor no es más que un pensamiento. Al enfrentarlo, te das cuenta de que no tiene el poder que creías que tenía sobre ti. Al igual que en la cueva, tu miedo se disipó cuando enfrentaste tus pensamientos y sentimientos. Ese es el poder de tu mente. Puedes convertirte en un esclavo de tus miedos, o puedes superarlos y encontrar la paz y la libertad». Kumo asintió, sintiendo una chispa de comprensión en su interior. Ahora comprendía que el temor era una creación de su propia mente y que, al enfrentarlo con valentía y conciencia, podía superarlo. Naoto sonrió, y puso una mano sobre el hombro de Kumo. «Kumo, esta es solo una etapa en tu viaje hacia la sabiduría y la paz interior. El camino es largo, pero ahora has dado un paso importante en la dirección correcta. Sigue practicando la meditación y el autoconocimiento, y encontrarás que tu mente se volverá más tranquila y tu corazón más valiente». Kumo miró a su maestro con gratitud y respeto. La experiencia en la cueva había cambiado su perspectiva, y le había dado una nueva comprensión de sus propias emociones y pensamientos. Ahora estaba listo para continuar su viaje con una mente más clara y un corazón más valiente. Y así, la historia de Kumo y su enfrentamiento con el miedo se convirtió en una leyenda, pasando de generación en generación. El cuento de Kumo y Naoto ilustra la naturaleza del miedo, y cómo podemos enfrentarlo y superarlo. La cueva y el viaje representan la mente de Kumo, donde sus temores se ocultan en la oscuridad y toman forma. La figura encapuchada y el espejo simbolizan la autorreflexión, y la comprensión de que el miedo surge de nuestras propias percepciones e inseguridades. El acto de enfrentar sus miedos dentro de la cueva con la luz que hay en nuestro interior, es una metáfora de confrontar nuestras preocupaciones internas, que a menudo son magnificadas por la mente, y carecen de una base en la realidad. Al igual que Kumo descubre que el temor es una creación de su mente,
todos podemos aprender a enfrentar y superar nuestros miedos al comprender que son meras sombras proyectadas por nuestras propias inseguridades y dudas. Al final, el cuento nos enseña que, al enfrentar nuestros miedos y entender su naturaleza ilusoria, podemos liberarnos de su influencia y encontrar la verdadera valentía dentro de nosotros mismos. Si te ha gustado esta historia, te recomiendo que hagas clic en el vídeo que saldrá en breve en el centro de la pantalla. En el siguiente vídeo te contaré la historia de un alquimista que soñaba con ser único, creando la piedra filosofal. Si alguna vez te has sentido diferente, si alguna vez has soñado con ser especial, esta historia te tocará el corazón y cambiará tu perspectiva. Te invito a explorar este viaje de crecimiento personal. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.